Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Neumann y pues gracias por aceptarme en LinkedIn y les quiero platicar cómo automatizo yo mi negocio, algunas cosas de por qué los automatizo y cómo llego a estos lugares y cómo lo hago. Bueno, lo primero que hago siempre es calculo mi return of investment. Aquí mi tiempo es bien importante y cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo es bien importante. Y lo que siempre mido es cuánto tiempo estimo que me puedo ahorrar. Aquí pongo un cálculo de cuánto vale mi tiempo y hago un retorno de inversión de mi tiempo para saber si esa automatización que voy a hacer me va a valer la pena al periodo de un año. Por ejemplo, si yo cada vez que mando un correo, cada vez que tengo una notificación, un calendario y ese calendario necesito recordarle a esa persona que vaya, si yo tengo estos calendarios 20 citas al día, a la semana, esas 20 me quitan a lo mejor 20 minutos cada una y así voy aumentando y voy viendo si me conviene automatizar esa tarea o no me conviene esa tarea. ¿Okay? Yo le llamo las automatizaciones es mi segundo cerebro, son las cosas que van a pasar sin que yo tenga que pensar en lo que va a suceder, ¿no? Y para hacer todo esto y generar mi segundo cerebro, primero es mapeo el proceso, genero la base de datos o las herramientas que tienen que trabajar entre sí o lo que van a hablar entre uno y el otro, después la automatizo y como toda la vida voy probando y voy optimizando, que esa es parte principal de lo que hago, ¿no? Como growth hacking es probar y automatizar y optimizar los experimentos y las tareas que hago, ¿no? Y el paso número uno, hay que mapear el proceso, entender en un flujo qué acciones, quiénes son los actores, qué información necesita ver uno, qué información necesita ver el siguiente, cuáles son los pasos que quiero yo ir llevando a cada uno de ellos, ¿no? Y generalmente lo mapeo en un diagramita. Y aquí tengo, ¿no? Por ejemplo, esta es una automatización que yo hago, son los pasos para generar propuestas. Y aquí viene uno, mover la oportunidad a generar propuestas, después aquí empiezo a hablar sobre las herramientas, ¿no? A asignar un prospecto. Después dice aquí en este campo tomar foto de una página por si quiero customizar a ciertas cosas, usar un template de propuesta, luego tengo que hacer ajustar la propuesta con la información del cliente, enviar la propuesta, buscar si firmó o no firmó, si no firmó, esperar días y volver a mandar la propuesta, si la aceptó, pagó o no pagó y todo esto lo puedo ir viendo en un proceso que está pasando y de acuerdo a este proceso después voy a construir mi base de datos o de información que tienen que pasarse de un lado para el otro, en donde, por ejemplo, en este campo, en la base de datos de los actores, que es lo siguiente, es personas, consultorías, casos, horas facturadas, tickets. Esto también lo uso mucho para cuando hago procesos en Airtable, pero también en los sistemas automatizados. Eh, por ejemplo, en este mismo caso que estábamos acá, yo sé que tengo que tener una parte de clientes y esos clientes tienen cierta información que van a tener que tener para poder cubrir con toda esta automatización. No, tengo a los prospectos, tengo a las cotizaciones que tengo que hacer para ciertos productos. Y entonces voy generando mis bases de datos y voy generando mis datos de información. En el caso de Airtable lo hago lo mismo para ver cómo lo voy a ir ligando entre ellos, ¿no? Personas tienen consultorías, después tienen caso de horas, cada tarea tiene horas y después tienen las facturas que van interligadas entre ellas. Por eso me gusta mucho Airtable para hacer esto, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Artistas y álbums, cómo se ligan entre ellos, qué es lo que pueden hacer. Y de esta forma yo puedo ir haciendo con otros tipos de sistemas. Después, automatizar. Aquí puede sonar muy difícil y ahí podemos ver complicaciones en las automatizaciones, pero a mí me gusta ponerlo muy sencillo y hay una aplicación que se llama If This Then That que nos da la idea de lo que pasa, ¿no? En la automatización. La automatización es si pasa esto, haces lo siguiente. O si pasa esto, necesito revisar que tengas la información y si no, y si tienes la información, haces X cosas y si no tienes la información, haces Y cosas. Y eso vas automatizando, eso lo he hecho por mucho tiempo y no nada más en servicios como estos, sino en otros tipos de sistemas, ¿no?
Y aquí vamos a automatizar. Este es un pequeño ejemplo porque a mí me gusta poner los ejemplos muy sencillos y las cosas muy sencillas para ir automatizando y no tener líneas tan grandes de automatización. ¿No? En este caso es cuando tengo un contacto de LinkedIn nuevo, que ustedes pues, ya son parte de mi equipo y esto sucedió. Esto lo que están pasando es generar este webhook, que es cachar la información de otro sistema, en este caso LinkedIn. Y aquí tengo dos opciones. Tengo correo o su cuenta tiene correo, pude sacar su correo, lo mando a ActiveCampaign. ¿Para qué? Para empezar a hacer un onboarding. No tengo su correo, no tengo el correo con ActiveCampaign. Entonces me mando un contacto para decirme un correo diciéndome, hey, Gabriel, tienes una nueva persona. Pero este es un ejemplo, ¿no? Podría ser lo mismo y otro ejemplo con Pipedrive, ¿no? Pipedrive genero primero el contacto, la empresa, después genero el contacto y si no tengo la información, pues nada más mando correo, no necesito estar llenando toda esta información. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Porque ActiveCampaign, su base o su información principal es el correo. Por eso es bien importante mapear antes qué información necesitamos de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y por último, hay que probar qué está funcionando, qué no funciona, cómo puedo ir mejorando estas tareas, qué puedo ir haciendo, qué puedo no dejar de hacer y cuánto tiempo me estoy ahorrando de cada uno de ellos, ¿no? Eso es como lo que hacemos siempre. Estas son algunas de las automatizaciones que yo hago. Tengo un robot que le llamo, yo siempre le pongo nombre a todos los robots que me dan seguimiento a mis reuniones. ¿Qué quiere decir? Que una vez que acabo una reunión, pues mando un correo dándole seguimiento, dando los siguientes pasos, porque si están bien estructurados, puedo hacer. Cuando tengo una cancelación de juntas, me notifica. Cuando alguien, cómo voy compartiendo mis lead magnets o mis ligas en cosas más, ligas de afiliados en Twitter de forma automática, de forma aleatoria. Agendo a llamadas con prospectos calificados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema y llegan a cierto nivel, puedo de dos formas, agendar la llamada, decirle a la persona, nos vemos tal día, o bien la otra forma es llegar a esa persona y les levanto un teléfono de forma automática y entonces hablo por teléfono con las dos personas, y con ellos y conmigo nos llega una llamada automática. ¿Sí? Otros ejemplos de cosas es crear de listas que mencionan tu marca. En Twitter lo que hago es cada vez que alguien menciona un correo, genero una lista en Google Sheets y de esa forma tengo la persona que me contactó y que estuvo acá. También tengo una lista de correos por leer con temas interesantes. Cada vez que yo tengo un correo, en vez de tener mi correo lleno con bookmark o como to-do list, lo que hago es los etiqueto. Una vez que los etiqueto, lo agarra alguien y lo sube en Airtable o en este caso Notion para saber qué tengo que hacer, cuál es la liga de correo y lo pueda leer ahí y no tenga que estarlo yo revisando en mi correo porque me quita un poco de cabeza. También, como les decía, reconfirmo mis citas un día antes. Esto es con Google Calendar. Creo imágenes y otros recursos para mi podcast. Toda la generación, de una vez que se publique el podcast a que se invita, o sea, el invitado que yo tengo, que le mando el arte, le mando el correo, lo publico, hago la primera publicación en Facebook, Twitter, LinkedIn. Todo eso lo hace automáticamente un robot. Y como vieron, también creo cotizaciones de forma automática. Y eso es como yo trabajo con las automatizaciones y voy generando mis tiempos y ahorrando mi tiempo y teniendo. Pero en general lo que yo busco es hacer que tenga un segundo cerebro, todo lo más importante, mapear el proceso, generar los puntos de conexión entre ellos, empezar a trabajar las automatizaciones, probar. Pues muchísimas gracias por este tiempo que estuve con ustedes y si tienen alguna duda, ahí tienen mi contacto y con mucho gusto.